qué es que tenemos que creer en la Biblia si ha sido escrita por los hombres? Bueno, mientras él hacía esa pregunta, que es una pregunta muy común que hace la gente, yo le podía decir que, bueno, creo en la palabra de Dios porque ella misma dice que ha sido inspirada, que es útil para redarguir, para traer convicción a la vida del ser humano y para desenmascarar la realidad que vive el ser humano. Pero también creo en ella porque en ella se encuentra la profecía más segura a lo largo de la historia de la humanidad, en donde todos los acontecimientos de la historia, las guerras, las victorias y todo lo que tuvo que ver con el nacimiento del Salvador, de quien murió en la cruz, fue perfectamente anticipado a través de la palabra de Dios. Creo perfectamente en la palabra de Dios porque hace 2700 años un hombre como cualquiera de nosotros se paró en esta tierra y le dijo: Señor, yo quiero que vos me digas para dónde tengo que ir. Y el Señor le habla y el Señor le lleva palabra. Y como dijimos, hace 2700 años se levantó el profeta Isaías y escribió, inspirado por Dios, con toda la exactitud de la realidad de una sociedad totalmente perdida, de una sociedad totalmente en crisis moral, en crisis espiritual. Y fíjate lo curioso que esa sociedad de la cual describió el profeta Isaías hace 2700 años es exactamente la realidad de lo que estamos viviendo en sociedad, cada uno de nosotros parados en esta tierra. Tiene tanta vigencia porque hace 2700 años lo que el profeta Isaías describe con relación a la crisis moral de la sociedad que estamos viviendo es la que representa el 14 de agosto del 2022. Por eso creo que es la profecía perfectamente más segura de la historia de la humanidad. Porque demuestra inclusive la decadencia del ser humano, de haberse apartado de los valores de Dios, de haberse apartado de la moral de Dios, de haberle dado la espalda a Dios para vivir su propia vida y su propia filosofía de vida. Y fíjate las consecuencias de las cuales estamos viviendo. Nos aterroriza ver, pero ¿sabes qué? El profeta Isaías, inspirado por Dios, trae palabra de consuelo, palabra de paz, palabra de regocijo para la iglesia, para que en estos tiempos convulsionados que vivimos puedas disfrutar de los beneficios que representa Cristo en nuestras vidas, pero también de que podamos entender la importancia de que podamos ver la realidad de que tenemos que movilizarnos, porque la historia cambia cuando la iglesia se pone de pie, y la iglesia sos vos. La idea de Dios es llevar consuelo, es llevar paz, es llevar seguridad, es llevar confianza, esperanza, convicción, reposo, firmeza, pero por sobre todas las cosas es llevar la convicción más clara, la perspectiva más clara de que la ley de Dios va muy por encima de toda ley humana. Por eso en este día quiero compartir con ustedes acerca de Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 1. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 40. 2700 años, la palabra sigue siendo presente para nuestras vidas y dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice, ¿quién? Vuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Verso 3. Vos que clama en el desierto, dice, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y aquí lo que está diciendo es que debes poner en acción la palabra de Dios en tu vida. Verso 4, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces
si entendés la propuesta de Dios, si entendés la realidad de Dios, dice entonces verso 5, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente le verá. ¿Sabes por qué? Porque la boca de Dios habla. Porque cuando la boca de Dios habla, el ser humano tiene que callar y escuchar lo que Dios tiene para la vida de cada uno. Verso 6. El profeta se pregunta, vos que decías, da voces, le dice el Señor. Y yo le respondí, dice el profeta, pero ¿qué es lo que tengo que decir a voces? Entonces Dios le dice, andá y contale a la sociedad, al mundo, la fragilidad del ser humano, lo que consiste la vida del ser humano, para que vuelva a Dios, para que cambie su pensamiento. Entonces le dice, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne, le dice Dios, es hierba y toda gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, dice, la humanidad es como hierba. Verso 8, sécase la hierba, marchítese la flor. Todo va a pasar. Todos los acontecimientos, generaciones van a pasar. Los gobiernos de turno van a pasar. La podredumbre que usted ve en los políticos va a pasar. Pero dice el verso 8, termina diciendo la sección B, mas la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre. Qué locura, hermano. Qué locura. Qué locura. Está diciendo, pueblo mío, el tiempo de la amargura, el tiempo de la tristeza, el tiempo de estar parado en esta tierra, caminando sin propósito, a la deriva, sin entender cuál es el plan de Dios, sin entender qué es lo que yo tengo que seguir. El tiempo de la angustia, el tiempo de la incertidumbre, el tiempo del enojo, el tiempo de la aflicción, el tiempo de nuestras vidas perdidas, ya han sido redimidas. ¿Se acuerda lo que compartió el pastor Walter anoche acerca del tiempo perdido? Si yo tuviera que contar el tiempo que yo he perdido en mi vida, usted se caería de espalda. Pero lo bueno de todo es que el Señor nos está diciendo de que todo ese tiempo que tiene que ver con el historial de nuestra vida, dice el Señor, ya ha sido redimido. Ahora es importante entender que debes ponerte en marcha para cumplir el propósito de Dios. El tiempo ha sido redimido, nuestros pecados perdonados en la cruz por nuestro Señor y Salvador. Hermanos, el consuelo de la palabra de Dios para nuestras vidas no es simplemente de un pensamiento positivo o como lo que normalmente o vulgarmente dice la gente. Bueno, atrás de esa nubecita siempre hay una esperanza. Atrás de todo eso oscuro siempre hay un rayito de sol. No, Dios siempre da razones para que su pueblo pueda ser verdaderamente consolado a través del mensaje de su palabra, a través de su voz, para poder entender, asimilar su palabra y pueda empezar a generar cambios y pueda empezar a generar en nuestras vidas los frutos que Dios ha determinado para la vida individual de cada uno. Y no te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Porque se trata, como siempre lo decimos hasta el cansancio, se trata de vida o muerte. Una de las razones por las que Dios trae consuelo es porque Él quiere que sepas claramente lo que dice Romanos 8:37. Cuando el apóstol Pablo empieza a disfrutar de la gloria de Dios, empieza a evaluar su vida y empieza a ver todo el tiempo que había perdido. En el momento que él entiende el propósito de Dios, se convierte en el hombre que se convierte. Entonces él dice, a pesar de todas estas cosas, a pesar de lo que puedas estar viviendo, a pesar de lo que puedas estar sufriendo, a pesar de aquellas cosas que todavía ni siquiera las entendés claramente,
nuestra victoria, dice él, es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó incondicionalmente. Pero él no termina simplemente la historia ahí. Él dice, he llegado a la conclusión, después de experimentar en carne propia, en mi cuerpo, en mi vida, en mi alma, el poder de la gloria de Dios. Dice, estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. Y él hace una descripción. Él dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana, ningún poder de lo alto, ni de lo profundo, nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que se reveló en Cristo Jesús, allá en aquella cruz, hace 2022 años. Para que pudiéramos estar hoy sentados en este lugar, escuchando la propuesta que Dios tiene para tu vida. El que tiene oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios está diciendo. Estábamos muertos en nuestros delitos, estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestras iniquidades, pero Él dice que Él cargó todos nuestros pecados para darnos vida. Y para que la paz, dice el Señor, que sobrepasa todo entendimiento, pueda realmente causar efecto en nuestras vidas e inundar nuestros corazones. ¿Quién? ¿Quién? Solamente Dios. ¿Quién fuera de Dios puede traer esto a nuestras vidas? Pero sigue diciendo el versículo 3 y 4, Isaías habla del mensajero, habla, hermanos queridos, de vos, quien debe clamar en los lugares desiertos como hijos de Dios. Y yo me alegraba por la foto que me mandaban el día viernes cuando lo veía a Leandro y a Marcelo pegar los panfletos para la escuelita de fútbol. Y me alegraba el corazón porque, hermanos, lo que se viene hacia adelante, si entendemos el plan de Dios, no tiene techo, te aviso. Y te aclaro, si tenés 60 años, 40, 70 o 95 años, no te vas a poder jubilar del plan de Dios. Amén. El Hijo de Dios, ¿sabes qué? Trabaja hasta el último día de su existencia para ir con la canastita llena a la presencia de Dios y decir, Señor, aquí están los frutos de mi vida, porque entendí tu propuesta. Hermanos, que podamos entender la propuesta de Dios. Y yo veía a Marcelo y a Leandro y digo, todo lo que tiene que ver con esto de la escuelita de fútbol para evangelizar, hermano, es una locura. Y te vas a tener que preparar. Y te vas a tener que preparar. Porque se acuerda lo que decía el pastor Walter anoche, que leía Jonás 1:2. Levántate y ve y pregona a este mundo, a esta sociedad que está envuelta en llamas como consecuencia del pecado, de que la maldad del ser humano está llegando a la presencia de Dios. Y ¿sabes qué? Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad clamar delante de la presencia de Dios y allanar el camino para que su palabra llegue a los corazones, para que su palabra viaje con facilidad y honor. ¿Sabes qué? El tiempo de la pereza, el tiempo de estar tomando mate con tu tía Chola, no con tu tía Chola, con tu tía Chola, se terminó. El tiempo de estar en sociedad con nuestras amistades, en donde no aportan nada para tu vida espiritual, se terminó. Porque se trata de vida o muerte. Porque se trata de tu vida, pero no solamente se trata de tu vida, sino se trata de cumplir el propósito de Dios. Pero no solamente se trata de tu vida y de lo más importante que es cumplir el propósito de Dios, sino se trata de las generaciones que vienen atrás tuyo. El mundo se pregunta, ¿qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos como herencia en una sociedad tan complicada como la que vivimos? Ahora debemos preguntarnos como iglesia, ¿qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos como herencia en lo espiritual?
Porque la pérdida de tiempo con nuestros amigos, la pérdida de nuestros tiempos con los parientes que no tienen a Cristo, hermanos, no tiene frutos. No tiene frutos. Y vamos a tener que entender este principio. Como hijos de Dios, tenemos que preparar el camino de Dios, como dice Deuteronomio 14:2. Dice, yo quiero que entiendas que fuiste llamado un pueblo santo. Un pueblo apartado de esta realidad. Alguien me decía, pero no se puede vivir fuera de la sociedad, aislado del planeta como Heidi. ¿No es cierto? Claro que sí, no se puede vivir en esa condición. Pero lo que tenemos que entender es que estamos parados en esta sociedad para pregonar las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador. Esa es la misión del Hijo de Dios. No compartir lo que comparte el mundo, sino para pregonar la realidad de Dios. Por eso dice 14:2 de Deuteronomio, tú fuiste separado como pueblo santo. ¿Sabes para qué? Para cumplir el propósito de Dios, no para cumplir el propósito ni de mi hermano, ni de mi papá, ni de mi mamá, ni de mis amigos, sino para cumplir el propósito de Dios. Y Él dice, te he elegido entre todas las naciones del mundo, para que sea su tesoro especial. Son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa. ¿Sabes qué? Antes no teníamos identidad como pueblo de Dios. Antes no habíamos recibido la misericordia, pero ahora sí. Y Él dice, quiero que entiendas que sos simplemente un extranjero parado en esta tierra. Sos simplemente un residente terrenal en esta tierra. Sos simplemente un residente temporal en esta tierra. Por eso dice la palabra, aléjense. ¿Cuál es la parte que no entendemos? Aléjense de los deseos mundanos que luchan contra la carne. Ahora, la clave para luchar contra la carne se encuentra en 1 de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a qué? A la justicia de Dios, y por cuyas heridas pudiéramos ser perfectamente sanados. La clave, hermano querido, la clave para huir del pecado, la clave para pararse frente a la tentación es ir a nuestro Señor y Salvador. La clave para confrontar el pecado y para darle vuelta al pecado es correr a los pies de Cristo, porque solamente Él y solamente en Él puede traer libertad a nuestras vidas. Y si todavía estamos batallando con ciertas cuestiones de nuestras vidas, significa que todavía no hemos entendido la importancia que es arrepentirnos delante de la presencia de Dios y entregar nuestra vida a Cristo. Hasta que no entendamos esto, ¿sabes qué? Siempre el pecado va a rondar alrededor nuestro, pero siempre con los riesgos de ser vencidos por el pecado. Hermanos, debemos tener cuidado. Hay mucho camino para enderezar, y hablamos ayer con unos hermanitos aquí a las 10 de la noche, el día sábado, y decimos, hay mucho loco dando vuelta. Hay mucho loco dando vuelta con una Biblia abajo del brazo y haciendo estragos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor te llama a, ¿sabes qué? A pararte y a enderezar el camino. ¿Sabes qué? A hacer sendas derechas. Ahora, para preparar el camino, el clamor de nuestras vidas debe ser genuina y verdadera. Hermano, ¿cuál es el clamor de nuestras vidas? ¿Cuál es el clamor constante delante de la presencia de Dios? ¿Será que clamamos todos los días por nuestras vidas sabiduría para nuestro ministerio? Señor, dame sabiduría para cumplir tu ministerio. Dame paciencia, Señor, para llevar a cabo tu obra. Señor, dame paciencia para poder encaminar a aquellos parientes que todavía no te conocen a los pies de Cristo. Señor, dame la sabiduría para poder marcar la diferencia entre aquellos que no te conocen y yo que soy luz. Señor, ¿qué es lo que estamos clamando? O clamamos delante de la presencia de Dios. Queja,
enojo. O clamamos delante de la presencia de Dios disconformidad, capricho, murmuración. ¿Qué es lo que realmente clamamos delante de la presencia de Dios? Porque hay una realidad, el mundo también clama. El mundo clama por sus derechos y siempre lo hablamos. Y vos fíjate, a vos te pueden callar por nombrar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero anda a hablar mal de un homosexual y vas a ver la denuncia y el juicio que te vas a tomar. Pero eso no importa, porque la iglesia no se puede callar. Amén. Eso no importa, ¿sabes por qué? Porque el que tiene la verdad es Dios y su ser representante de Cristo en esta tierra. Y aunque tengamos que pagar con nuestra propia vida, enarbolar la realidad de Cristo Jesús, las verdades absolutas de Cristo Jesús, pagaremos con la vida. ¿Sabes qué? Porque se trata, te vuelvo a repetir, de vida o muerte. En los años 60 se levantaron los movimientos hippies y la música y todas las canciones marchaban en favor de la revelación, en contra de la rebelión, de los valores de Dios, en contra de la rebelión de todos los aspectos coherentes y racionales. Y se levantó este movimiento, y ¿sabes qué? Entre el 73 y el 2015, 56 millones de abortos fueron dados. 56 millones de asesinatos hubo en ese periodo de años, sin contar hasta lo que va del año 2022. Voz que clama en el desierto. Voz que clama en el desierto. Verso 4, el proceso de la transformación sigue. ¿Y qué nos dice? Verso 4, lo que sea que estuviera mal en mi vida debe ser corregido. Y este pasaje nos invita a hacer una retroinspección sobre nuestras vidas, porque de seguro hay muchas cosas que debo cambiar y permitir que solamente el Señor moldee mi carácter, moldee mis pensamientos, mis emociones, para que Él trabaje sobre mis decisiones, sobre mis convicciones que debo verdaderamente desarraigar y que debo inclusive hasta renunciar. Siempre decimos, y lo repetimos hasta el cansancio, y puede hasta sonar aburrido, pero lo vamos a seguir repitiendo. A veces somos los propios fabricantes de nuestras propias ideas y de nuestros propios pensamientos. Bueno, pero eso no es tan así. Como me supo decir, no sé si decirle hermano, primo lejano, en Cristo, no sé. Yo, hasta desconocido. En algunos aspectos me supo decir, es como que Dios es muy machista. ¿Nunca te percataste de eso? Me dijo. ¿No te percataste que de pronto Dios es como que Dios hace bastante excepción de personas? Sí. Sí, es una realidad. Dios discrimina ferozmente el pecado. Y Él no va a avalar el pecado, porque Él es verdad y porque la palabra de Dios no cambia. Y porque si nosotros no entendemos el propósito de Dios, ¿sabes qué? No hay problema, otro se va a levantar en favor tuyo y hará lo que tengas que hacer. Vos decidís qué es lo que vas a hacer. Ahora, el proceso de cambiar y permitir que el solo Señor moldee nuestras vidas está verdaderamente delante de la presencia de Dios para que lo entendamos. ¿Sabes qué? Cuando yo pongo mis propias convicciones, mis propias ideas, ¿sabes qué? No sirve. Voz que clama en el desierto. La voz que clama en el desierto, ¿sabes cuál debe ser? Señor, yo te entrego mis pensamientos, yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi vida, para que vos seas el que dirija, para que vos seas el que maneje cada movimiento de mi vida. Señor, ayúdame y líbrame de los errores. Ayúdame, mi amado Padre, del propio yo. Porque a veces nos creemos que somos nuestros propios dioses, dueños de nuestra vida y de hacer lo que queremos. Porque como alguien supo decir, y bueno, yo soy así, es que no le gusta bien. No funciona para Dios esa actitud ni esa realidad. Señor, te entrego mi voluntad para que la transformación de Dios
pueda ser ejecutada, como dice el verso, el verso 5. Entonces, en el momento que yo entiendo esto y en ningún otro momento, el milagro del versículo 5 se hace presente y realidad en mi vida. Hermanos, cuando yo camino y allano el camino y estoy preparando el camino, entonces dice que en el verso 5 se manifestará la gloria de Dios al corazón del ser humano. Yo quiero que se manifieste la gloria de Dios todos los días de mi vida. Y si no se manifiesta la gloria de Dios, como alguien me supo decir, yo no puedo entender cómo ustedes dicen que sienten a Dios. Yo no siento nada. No sentís nada porque todavía no has tenido un encuentro con el Señor. Para que la manifestación de la gloria de Dios se presente en tu vida, ¿sabes qué? Y para que toda carne pueda verle, yo necesito entregar mi voluntad a Dios y Él sea el que direccione mi vida. Ahora, esta gloria no solo se revela, hermano, en Jerusalén o en Judá como fue en el pasado, sino a todo corazón preparado y dispuesto a aceptar las reglas de Dios. La certeza de esta palabra está perfectamente asegurada, la certeza de esta palabra está perfectamente sellada y calificada. ¿Sabe por qué? Porque la boca de Dios ha hablado. Amén. Porque la boca de Dios ha hablado. Ahora, tengamos cuidado, hermanos, de no fallar en preparar el camino a nuestro Señor. Que nada te distraiga parado en esta tierra. Que no sean tus amigos, que no sea el asado, que no sean los parientes. Que podamos entender la importancia de lo que Dios está hablando para nuestra vida, como lo que compartíamos ayer con el pastor Walter. Levántate y ve, pregona la realidad de Dios. Pregona la palabra de Dios. Pregona de que la maldad, de que la inmundicia, de que todo lo que tiene que ver con el aborto, con el sexo ilícito, con la droga, con la inmundicia que vemos en el día a día, va en contra de los principios de Dios. Anda a avisarle al pueblo que si sigue en este camino, el juicio y la justicia de Dios se presentarán para hacer justicia. Anda y avísale. Para que nadie tenga excusa, para que los políticos no tengan excusa de decir, si yo hubiese escuchado no hubiese robado 125 mil millones de dólares. Anda y pregona. ¿Cómo me encantaría poder cruzarme con un político y poder decirle, si no te arrepentís de tus pecados, si no te arrepentís de lo que hiciste y del mal que hiciste, el juicio de Dios se va a hacer presente en tu vida, en tu descendencia. Vamos a orar hasta el último día sobre sus vidas para que se encuentren con Dios. Pero ¿sabes qué? El juicio de Dios está en puerta. Y nuestra obligación es pregonar la realidad de Dios. Versos 6, 7 y 8 dice, pero dice que el profeta seguía escuchando una voz que decía, andad a voces. Y el mensaje que debía compartir era de suma importancia. Él quería saber con exactitud qué debía decir, qué debía proclamar. Y Dios le dice, el mensaje se trata, ¿sabe de qué? De hacerle entender al ser humano la fragilidad de la vida. Yo me pongo a pensar, si sabiendo el ser humano que va a vivir 70, 80, 90, 100 años como mucho, hacen la barbaridad que hacen. Imagínate si vivieran como en el pasado 180 años, 200 años, 400 años. Imagínate lo que se haría. Gloria a Dios. Que hace 6.000 años Dios dijo, no, esto no lo puedo seguir haciendo vivir en esta condición. El más viejito va a morir de 60, de 70 años. Y el que llega a 90 años va a llegar a la chuequeada. Pero van a ser unos pocos. Digo, gloria a Dios, que Dios siempre anda con el paragüita abierto. Gloria a Dios, que ¿sabes qué? Siempre como hijo de Dios estás parado en esta tierra como un avisado, como un advertido. Anda y avisarle la fragilidad existencial y terrenal. Anda a explicarle que la gloria, que la fama, que la fortuna, que el éxito se desploma en la vida del hombre. Se encuentra en una fragilidad absoluta. Anda y contale que esta ha sido la decisión de Dios. Hace unos días falleció acá, ¿se acuerda de la actriz cantante Olivia Newton-John? Y le rindieron todos honores. Y yo veía, y pasaban su vida desde que nació hasta el día de su muerte. Deben haber pasado
4 minutos y medio. Y yo pensaba y decía, esa es la vida del ser humano. Esa es la fragilidad del ser humano. 4 minutos y medio de vida terrenal. Mira si no te tenés que poner en las manos de Dios para cumplir el propósito que Dios ha determinado. En contraste con la fragilidad y la existencia del hombre, el verso 8 termina diciendo, después de todo, la palabra de Dios y su consejo y su verdad son absolutas. ¿Sabe por qué? Porque dice, permanecen para siempre. Qué frase tan gloriosa. Qué frase tan gloriosa. Mi palabra, dice Dios, permanecerá para siempre. Los gobiernos, las dinastías, los reyes, los gobernadores, pasarán, generaciones enteras pasarán. De hecho, nuestras generaciones pasarán. Pero la palabra de Dios dice, permanecerá para siempre. Y vamos concluyendo con 1 de Juan 2:15, que fíjate lo que dice. No améis al mundo. No améis al mundo ni a las cosas de este mundo. Porque Él dice, si tu corazón está alejado de mi realidad, porque si tu corazón dice, ama al mundo, mi amor, el amor del Padre, el amor de quien te dio la vida, dice el Señor, no está en mí. Mirá la importancia que necesito de apartarme de este mundo. Quiero que sepas, dice el Señor, que todo el deseo de este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, es decir, la pérdida de tiempo, la pérdida de la vida, no viene de Dios, sino del mundo. Y el mundo en conjunto, sus deseos en conjunto pasarán. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Un día delante de la presencia de Dios, dice su palabra que los libros serán abiertos y ahí se encontrará la obra de la vida de cada uno de nosotros. Ahí se encontrará lo que nosotros hicimos. Ahí va a ser refrescada nuestra memoria de aquellas cosas que incluso nos hemos olvidado. Ahí serán los libros abiertos y se manifestará la palabra de Dios trayendo a memoria el tiempo que el Señor redimió nuestras vidas. Allí serán los libros abiertos y Dios nos recordará el tiempo que mal usamos en nuestra estadía en esta tierra. ¿Y sabes qué? Dios no va a dejarlo pasar por alto como simplemente, bueno, quizás no entendiste el plan de todo. La palabra de Dios está para que desde este lugar se pregone el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De modo, dice su